Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. ¿A cuántos de ustedes les gusta un poco la historia? A mí siempre en el colegio no me gustaba. Pero hoy me doy cuenta un poquito más la importancia que tiene la historia. Y particularmente la historia en la Biblia. Que cada suceso, cada cosa trae una enseñanza para nuestras vidas. Y algo tan valioso que Dios permitió que esté allí plasmado para las próximas generaciones. Desde el Renacimiento, la justicia se representa habitualmente con una figura de una mujer con los ojos vendados, una espada en una mano y una balanza en la otra. ¿Alguna vez la habrán visto? Una mujer, una balanza de un lado, una espada de la otra, como imagen de equilibrio y equidad en una mano y en la otra. En la vida somos probados todo el tiempo por el Señor. Somos examinados, son examinados nuestros actos. Y aún así la vida cristiana la tomamos de forma tan liviana, a veces sin saber y a veces sabiéndolo. Y vamos inclinando esa balanza de justicia, esa balanza que Dios controla, y vamos inclinando la balanza hacia el mal. Y nos encontramos lejos de la vara. Alguna vez habrán escuchado esta frase: la vara quedó muy alta. ¿Alguna vez la escucharon? ¿Sí? Entonces vemos que esa vara de Dios quedamos lejos de esa medida. Y no que sea alta, sino que es justa. Dios es justo. Amén. Aquí va la parte de la historia de la cual voy a hablar un poco. Desde la muerte de Nabucodonosor, que él era rey del imperio de Babilonia, en el 562 a.C., pasaron 23 años más. Y de la historia que es contada en este capítulo, o sea, se refiere al año 539 antes de Cristo, donde fue el año de la caída de Babilonia en manos de los medos y de los persas. Vaya conmigo a la Biblia, al libro de Daniel, al capítulo 5, lo vamos a leer casi todo el capítulo, así que si puede tener su Biblia abierta, va a ser muy lindo. Usted va a ir acompañando la lectura, preste atención. Hay muchas cosas que vamos a aprender aquí. Y dice así la palabra del Señor. Daniel, capítulo 5, desde el versículo 1 comienzo. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron de ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino, alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Mire cómo hay aquí un nivel escalonado en forma de decadencia aún de los dioses que ellos habían alabado. Dice primero oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Si bien los dioses cada uno son dioses que no pueden escuchar, son imágenes, o no es el Dios verdadero, pero en este caso hasta de manera decadente.
Versículo 5, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelabro sobre la escalonada de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Lo que continúa allí es que, los próximos versículos, es que el rey mandó a llamar a todos los magos, los sabios que había en el reino, para que le puedan decir qué era lo que esta escritura significaba. Si bien estaba escrito en arameo, pero no entendían qué era lo que estaba significando esa frase. Entonces, en ese momento, ninguno de estos pudo adivinar, y viene la reina, y la reina dice: yo conozco a uno que estuvo con Nabucodonosor, interpretó el sueño, él es Daniel. Y dice en el versículo 17, continuamos leyendo: ya estaba Daniel delante del rey, y entonces Daniel respondió y dijo al rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros, porque el rey ofrecía a aquel que pudiese leer e interpretar la escritura que estaba en la pared, le iba a dar el tercer lugar en el reino. La tercera persona más importante del reino lo iba a vestir de gloria, de honra. Y allí le dice Daniel: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otro. Daniel, que nosotros pensamos que era un jovencito, como fue cuando llegó a Babilonia, en este caso ya era un hombre grande. Ya había pasado muchos años allí en Babilonia, y de hecho aparentemente muere en Babilonia él. Y bueno, entonces le dice: leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Versículo 18: el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Ahora aquí Daniel comienza en la historia mucho atrás. Nabucodonosor no era el papá justamente de Belsasar, pero sí podía ser el abuelo. Entonces le dice: mira, hubo alguien en este reino que Dios le había dado todo esto, lo que dice. Dios Altísimo le dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos y naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien él quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Todo este poder tenía Nabucodonosor. Recordemos que es el padre o el abuelo del rey del cual estamos por hablar. Ahora, cuando Nabucodonosor era rey, fue allí cuando él incurre y conquista Jerusalén. Conquista Jerusalén, destruyen el templo, llevan de Jerusalén a todos los cautivos a Babilonia, y en ese primer grupo grande, donde iban los jóvenes, los poderosos, los sabios, todos aquellos que eran de mucha influencia, sacerdotes, etcétera, en Jerusalén, son llevados cautivos a Babilonia. Y en ese grupo va también Daniel. Ahora, ¿por qué Dios permite o quisiera que Judá caiga cautivo de nuevo, si hace muy poco tiempo habían estado esclavos en Egipto? Pero la razón por la cual, y como también desde el principio dije, somos pesados, somos probados, Dios mira nuestros corazones y no sin advertencia previa hace algo. Fue el liderazgo de Judá el que comenzó a rebelarse contra Dios. Comenzó a abandonar la confianza en Dios. No fue de un día para otro. Y es allí cuando
Dios utiliza a este imperio babilónico para probarlo a Judá. Sitian Jerusalén, llevan cautivos, saquean el templo. Estos son las copas de oro que habían utilizado en la fiesta. Judá debe exiliarse, debe comenzar este exilio allí en Babilonia, pero justamente era en ese exilio donde Dios iba a hablar al espíritu, a los corazones de todos sus hijos. No iba a ser en su tierra, iba a ser allá en el exilio. Dios le dice que es en el exilio que comenzará a restaurar a su pueblo. En ese momento tan duro que nuevamente iba a pasar el pueblo de Israel, es allí donde Dios iba a hablar a su corazón. Mire, no lo busque si quiere, pero en Oseas 2:14, en la traducción lenguaje actual dice, a pesar de todo eso, a pesar de todo lo que era el pueblo, dice, llevaré a Israel al desierto y allí con mucho cariño haré que se vuelva a enamorar de mí. Amén. Todo lo que Dios hace, si bien puede parecer un castigo, pero es para que volvamos nuestro corazón hacia Dios, para que volvamos a enamorarnos. ¿Sabe? Hay muchas personas que encuentran a Dios en la prisión, que encuentran a Dios después de pasar tantas cosas duras, difíciles, y como forma de castigo para uno, quedan presos. Pero allí es donde es liberada su espíritu y su alma. Algo parecido les estaba pasando ahora al pueblo de Israel que estaba cautivo en Babilonia. Volvamos a la escritura en Daniel, pero ahora el versículo 20. Y continúa Daniel, que estaba hablando con el rey, contando lo que había pasado con Nabucodonosor, su abuelo. Dice, mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Fue hecho de entre los hijos de los hombres, su mente se hizo semejante a la de las bestias y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Amén. Ya vamos a hablar un poquito más de esto. Sabemos que Nabucodonosor, a causa de su soberbia, Dios que lo había puesto, si bien no era el pueblo de Dios, pero Dios es el que pone a reyes, saca reyes, sea su pueblo o no sea su pueblo, Dios es el que lo hace. Ahora, la soberbia que comenzó a tener este Nabucodonosor, lo hizo, el castigo que Dios le dio, le quitó el trono, le quitó su dominio, le quitó su poder, le quitó su honra, quedó en el campo. Estaba casi loco, comía, dice que estaba con los animales salvajes, comía hierba y vivía en el campo. Esto pasó durante un tiempo, pero llegó un momento en la vida de Nabucodonosor que dijo, me arrepiento. Y quiero leer esta parte que está en Daniel capítulo 4, versículos 34 y 37, lo voy a leer en la traducción, nueva traducción viviente, que dice, cuando se cumplió el tiempo, esto hablaba Nabucodonosor, cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo. Mira, alguien de afuera, alguien que no es del pueblo de Dios, pero cuando Dios llama, cuando Dios toca, todos le reconocen. Dice, recuperé la razón, alabé y adoré al Dios Altísimo y di honra a aquel que vive por siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino.
Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo, entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Un Dios tan poderoso. Ahora, versículo 36. Cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria, mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino. Escuche, cuando Dios hace algo con una persona, cuando Dios rescata a una persona y cuando esa persona le reconoce como Señor, como Salvador, como el Dios poderoso, el Dios que domina sobre todo, dice que había recuperado mis asesores, mis nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino con mayor honra que antes. Esto le pasó a Nabucodonosor. Este era el ejemplo que Daniel estaba poniéndole a Belsasar, al nuevo rey. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos y es capaz de humillar al soberbio. Si no había entendido Nabucodonosor, ¿quién lo iba a entender? Una vez más podemos ver cómo después del arrepentimiento Dios puede levantar al hombre. Y cómo esa balanza que nos encontraba faltos, comienza a equilibrarse. Y ahora sigue hablándole a Belsasar. Era aquel que había organizado esta gran fiesta donde una mano comenzó a escribir en esa pared. Imagínense, hoy me imaginaba la tecnología de hoy en día que hace hologramas y figuras por todas cosas. Bueno, esto ya sucedió antes, así que no es nada nuevo. Y tú, versículo 22, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. ¿Sabes? No somos probados en la ignorancia. Somos probados por lo que sabemos. Somos probados por lo que conocemos. Dios no es tan malo de probarte por algo que no sabías. De hecho, es la misericordia de Dios que nos atrajo cuando no sabíamos nada. Porque yo he hablado muchas veces con personas y que dicen, ¿en serio que es malo eso? No sabía. No sabía que era malo lo que nosotros le llamamos pecado, lo que la Biblia le llama pecado. El que está en el mundo muchas veces no lo sabe, pero va encaminado allí hacia la desgracia. Versículo 23, sino que contra el Señor de los cielos te has ensoberbecido. Conocías perfectamente lo que Dios había hecho con Nabucodonosor, tu padre, le dice la Escritura. Pero tú no guardaste, tú te hiciste más soberbio que él todavía. Esto le estaba diciendo la causa de lo que estaba escrito en esa pared. Aquí le estaba diciendo Daniel, todo esto te lo digo para que puedas entender la escritura de la pared. Dice, sino que contra el Señor de los cielos te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti todos los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de diste alabanza a los dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que no ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Había escuchado, yo estoy seguro que había escuchado de la boca de Nabucodonosor, al Dios verdadero voy a alabar, porque él lo decía. En otra ocasión, delante de todo el pueblo, alaben al Dios de Daniel, dijo. Y ahora nació este Belsasar, terrible, uno que no le importaba nada, que cuando se emborrachaba hacía cualquier cosa, porque así estaba borracho.
Dice, al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son tus caminos no honraste. Entonces, de la presencia de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Esa escritura que estás viendo fue el mismo Dios que lo hizo. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Esta es la interpretación del asunto. Mene contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Después de eso cumple su promesa de poner en tercer lugar a Daniel, vestirlo de púrpura. Esa misma noche muere Belsasar y es tomado el reino. Vamos nuevamente. Babilonia ahora estaba siendo sitiada por Ciro. Babilonia no es que estaba viviendo un tiempo de gloria, Babilonia no estaba viviendo el mejor tiempo de opulencia, ni eran los más poderosos. En esos mismos instantes que él estaba haciendo esta fiesta, él estaba de jolgorio, él estaba demostrando un poder falso, ya estaba siendo sitiada Babilonia. ¿Sabe? El papá de sangre de Belsasar era Nabónido. Posiblemente él ya era cautivo. Posiblemente él ya estaba preso por Ciro. Y como decía, quizás sin saberlo o sabiéndolo, lo mismo hizo esta fiesta para demostrar su grandeza ante sus miles poderosos y príncipes, sus mujeres, sus doncellas. Esta escandalosa fiesta era un gran banquete con 1000 príncipes poderosos, como decía, sus mujeres, sus concubinas. Bebían vino y tenían todo tipo de desenfreno. A esto no solamente no le bastó, sino que en medio de la fiesta le añadió este sacrilegio. Dice que animado por el vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Dios había dicho que eran santos y que habían sido consagrados. Pero lo tenían en su poder porque habían sido robados de allá del templo en Jerusalén. Dice, traigan los vasos, traigan las copas de oro, vamos a tomar en eso también. Y allí, eso desagradó aún más a Dios. De pronto, en medio de esa fiesta, una mano comienza a escribir en la pared. Dice que el rey inmediatamente se puso pálido, cambió su color de piel, sus piernas se debilitaron, sus rodillas comenzaban a chocarse una con la otra, estaba temblando de miedo. Dice que su misma conciencia lo estaba turbando, sus pensamientos lo estaban volviendo loco. Y ¿sabe qué? Dios puede hacer que tiemble el corazón del pecador, aún el pecador más endurecido, ante la mano poderosa de Dios, nadie puede resistirse. Amén. Bueno, entonces allí mismo son llamados los magos y todos ellos, pero ninguno logró interpretar el mensaje de la pared. En ese momento aparece la reina. Podríamos decir la madre reina. Quizás ella haya sido la viuda de Nabucodonosor, la abuela de Belsasar. O puede haber sido también la mujer de Nabónido. Entonces, ella con gran sabiduría y conocimiento
le dice, hay uno en el reino que puede hacerlo. Versículo 11 dice, en tu reino hay un nombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en el día de que tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe de los magos, de los astrólogos, de los caldeos y adivinos. ¿Sabe que Nabucodonosor, después que ya conocía a Daniel, había interpretado los sueños, dice que a Daniel lo puso sobre todos estos magos? Todo esto le estaba recordando la reina a Belsasar, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para que interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Entró esta reina que estaba más cuerda que el rey que había hecho la fiesta, y le dice, ninguno de ellos te pudo interpretar, pero hay uno que sí lo va a poder hacer, y este era Daniel. Entonces trajeron a Daniel a la presencia del rey, que también le promete el tercer lugar en el reino, vestirlo de honra y recompensas, pero Daniel le dice, mira, quédate con todos tus dones, quédate con todas tus recompensas, a mí eso no me interesa. Y comienza a traer a memoria al gran Nabucodonosor. Dice el versículo 5:18, el Dios, el altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. El poder que él tenía era tan fuerte e irresistible que a quien él quería daba vida y a quien quería él mataba. Trae a memoria del rey todos los pecados que había cometido Nabucodonosor y que se encontraba culpable, que había provocado la ira de Dios, el abuso de poder, la soberbia del corazón, el espíritu endurecido a causa del orgullo. Y Dios lo castigó, quitándole todo, despojándole de su reino, de su gloria, transformándolo en un simple mortal, viviendo con animales y hasta estaba loco. Pero después del arrepentimiento, Dios le restituyó todo. Y allí es cuando le dice, y a pesar de todo eso, lo que sucedió, tú no te has humillado. De todo lo que conocías, no te humillaste. Y dice el versículo 23, sino que contra Jehová, el Dios de los cielos, te has ensoberbecido. Hiciste traer delante de ti los vasos de la casa, tú, tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebiste vino de ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, que ni oyen y no al Dios en cuya mano está su vida. Preferiste los ídolos, atropellaste las cosas sagradas, llevaste al colmo la iniquidad, rechazaste al Dios vivo. ¿En cuál está tu vida? En sus manos. Nunca le diste gloria, nunca honraste a Dios. De pronto lo que le estaba diciendo acá era, todo esto son los cargos que tenés en tu contra. Pero ahora le iba a dictar la sentencia, o iba a leer la sentencia que ya estaba dictada allí en la pared. La escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tú has sido, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Después Dios después de haber examinado tu comportamiento,
No diste a la talla, rey. La balanza fue falsa. No estuviste a la altura. Tu reino ya tiene o tenía fecha de vencimiento. Hasta acá llegaste. Dios dijo basta. Le estaba diciendo eso. Ha sido pesado. Llegaste a la balanza de la justicia de Dios y en esa balanza saliste, la balanza fue inclinada hacia la idolatría, hacia la soberbia, hacia la maldad, hacia el desprecio de Dios, hacia la desobediencia. Entonces tu reino será roto, será dividido en dos. Como les dije, esa misma noche Belsasar fue muerto por los caldeos que habían invadido Babilonia. Tenemos que saber que siempre seremos probados por Dios. Siempre. Cada día, cada momento, cada hora. Pensamos que Dios no está en ese momento, no está mirando y lo que yo pueda hacer en este momento no tiene importancia. Dice Santiago capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Todos sabemos lo difícil que es pasar por cualquier examen. Por un examen médico, por un examen, no sé, en el colegio, en la facultad. Sabemos que estamos siendo probados y aunque sabemos que tenemos el conocimiento o aunque sabemos que estamos bien de salud, hay cierta cosita ahí que nos da al pasar por esas pruebas. Y Dios dice, cuando pases por las pruebas, cuando pases por las tentaciones, si sales victorioso, Dios tiene una corona para aquellos que le aman. Nuestra fe será probada. Si tú crees que las circunstancias de la vida son para jodértela, no, es para crecer. Todo es para crecer. Dice 1 Pedro 1:7, porque sometida a prueba vuestra fe. ¿Tan necesario es esto, Señor? La verdad que es necesaria que mi fe sea probada. ¿En quién voy a confiar? ¿En quién voy a descansar? ¿En quién voy a rendir mi vida? Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifiesto Jesucristo. ¿Sabes? Probada por fuego. Dice, el oro se prueba en fuego, la fe también se prueba en fuego. Y el oro, cuando pasa por el fuego, queda purificado. Decía Job en medio de esa tribulación, en medio de esa gran prueba, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Amén. ¿Sabes que cuando pasas por diversas pruebas, como decía, dime si no sales más fortalecido? Cuando pasas por la prueba, sabiendo que es difícil, pero hay paz en tu corazón, es allí donde la prueba la vas pasándola. Hay que pasarla. Pero todo va a ser, la balanza se va a ir inclinando para el lado donde pusiste tu confianza. Y decía Job, miren más, él conoce mi camino, me probará. Y tenía fe, saldré como oro. Nuestro corazón será probado. Proverbios 17:3 en la Nueva Traducción Viviente dice, el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba el corazón.
No hay nada oculto en nuestro corazón, no hay nada que podamos esconder. El Señor va a probar nuestros corazones. ¿De qué estamos hechos? ¿Estás hecho de un material precioso o estás hecho de un material perecedero? ¿Estás hecho de alabanza y gloria hacia Dios, confianza hacia Él, fe en tu vida, o estás hecho de temor, duda, todo el que me importa, lo atamos con alambre, no sé? Nuestras obras serán probadas, lo que nosotros hacemos. Dice 1 Corintios 3:13, la obra de cada uno se hará manifiesto, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual será por el fuego probada. Lo que vos haces, lo que vos hiciste, será probado. Tu fe, tu corazón, tus obras serán probadas. Y esa prueba viene en forma de tentaciones, en forma de sufrimientos, en forma de adversidades. ¿A dónde se inclina la balanza? ¿Para qué lado se inclina? Amén. Ahora, hay algo que también debemos reconocer, y es que solo no lo podemos hacer. Porque como hombres somos siempre inclinados hacia el mal. Dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quien nos hace justos es Él. Quien hace que nuestra balanza sea inclinada, equilibrada a la justicia de Dios es Jesucristo. Por eso que ni yo ni tú no podemos sin Él. Ni yo ni tú vamos a ser hallados aptos delante de la presencia del Señor si Jesucristo no está en nuestras vidas. Si no caminamos en sus mandamientos, si no somos examinados según la palabra, si no somos probados, lejos vamos a estar de Él. Así que solamente en Jesucristo podríamos encontrar esa justicia de Dios. Amén. Y cuando la balanza, cuando seas probado, vas a pasar por pruebas. Y tu corazón se va a tener que hacer fuerte. Tu fe se va a tener que hacer fuerte. Tus obras van a tener que ser santas y según la voluntad de Dios. Pero allí es donde Dios va a mirar y va a ver a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, que fue hallado justo. Él va a ser aquel que va a tomar ese, y que ya tomó ese lugar tuyo, el que te correspondía, pagó el precio. Amén. Sabes, en este momento quiero también tener la cena del Señor, porque solo en Cristo somos, en Cristo y con Cristo somos declarados justos. Él es allí donde la balanza se equilibra. Es allí solamente donde encontramos el norte, como se dice. Amén. Quiero llamar a Omar y a Pudi, por favor, ¿me pueden ayudar? Primera de Corintios 11, 23 al 26 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan.
Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. ¿Sabe? Si hoy pesamos tu vida, ¿cómo te encuentras? ¿Te encuentras equilibrado con la justicia de Dios? ¿O tu vida está equilibrada balanceada hacia el pecado, hacia el olvido de Dios, hacia la deshonra, hacia la desobediencia? Y una vez más el Señor hoy te da la oportunidad. Una vez más te da esa oportunidad de ponerte a cuenta. Porque cuando dices y le puedes decir a Él: yo solo no puedo. Yo soy un pecador, soy un desobediente, te he deshonrado, me he olvidado de ti. Es allí cuando esa sangre limpia tus pecados y, ¿sabe? Esa balanza comienza a equilibrarse. Comienza Dios a justificar tu vida. Porque has perdido perdón, porque te has rendido ante Él, porque tus pecados han sido perdonados. Y dice la palabra del Señor que recordamos cuando tomamos el pan, recordamos a Jesucristo, que tomó nuestro lugar, ese lugar que nos correspondía, y que a causa de la justicia de Dios y de la ira de Dios debíamos ser nosotros crucificados, pero Él tomó nuestro lugar. Que cuando tomamos ese vino, es su sangre que nos limpia de todo pecado, es su sangre que nos acerca a Él, es su sangre que lava. Señor, encuéntranos humillados ante ti, no soberbios ante el Dios Altísimo. Señor, encuéntranos con nuestros corazones rendidos ante ti, no sumidos en soberbia, arrogancia, humildes y necesitados de un Dios santo. Señor, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados. Porque también recordamos no solamente que tú has venido, sino que también recordamos que un día vas a llevar a tu iglesia. Que un día vas a volver a buscar a tu iglesia pura, santa y sin mancha. Que un día vas a buscar y vas a llevar quizás de a uno a tus hijos. Señor Jesús, que puedas encontrarnos justos. Señor, que puedas encontrarnos abrazado a esa cruz. Que puedas encontrarnos rendidos ante ti, ante tu presencia, alabándote, sirviendo. Que nuestras obras, que la obra de nuestras manos, aún sea, Señor, la demostración de esa fe hacia ti, esa fe que también fue probada. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por esa cruz. Te damos gracias por ese sacrificio. Te damos gracias porque cargaste con nuestros pecados, nuestras faltas. Te damos gracias porque llevaste nuestras enfermedades. Te damos gracias y recordamos tu obra en este momento. Seas tú alabado, sea tu nombre exaltado. Amén, amén, amén. Las palabras de este Nabucodonosor, habiendo reconocido a Dios,
Dice, todos los hombres de la tierra no son nada comparado con Él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo, entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo, ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Oramos siempre a Dios que sea hecha su voluntad, pero nos permites pasar por diversas, distintas pruebas. ¿Y quiénes somos para decirle por qué lo haces? Pero también dice que podemos traer nuestras necesidades delante de Él, que podemos presentar nuestros cuerpos débiles, vidas frágiles, que se enferman, se duelen, se lastiman. Y yo creo en ese poder de la cruz, en ese poder de Jesucristo, que puede sanar al enfermo, levantar al caído, perdonar al soberbio. Yo creo en ese poder. Y quiero hoy orar por aquellos que están enfermos. Puedas creer en Jesucristo, en esa obra en la cruz, que si Él desea te sana instantáneamente, pero si también Él desea, permite que pases todo el proceso. Pues también Él permite, como le dijo a el apóstol Pablo, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y persiste y permaneces en esa lucha diaria, pero aún estás haciendo su voluntad. No estás pasando por esa prueba o enfermedad por ser un pecador, sino porque es su voluntad. Amén. No te culpes quién hizo, quién no hizo por culpa de otro, padres, ancestros. No, es Dios. Si tienes entregada tu vida a Dios, es Él el que lo permite. Es una prueba, estás siendo probado. ¿Y cómo vas a salir de esa prueba? Más puro, más cerca de Él, más aferrado a Él. Amén. Pero dice que traigamos nuestras necesidades, nuestras enfermedades, y eso vamos a hacer. Señor, delante de ti estamos y te doy gracias. Te doy gracias porque eres tú quien nos atraes hacia ti, Señor, y lejos esté de nosotros levantarnos en soberbia, queremos humillarnos delante de ti, Señor, y reconocerte como el Señor y Salvador, como el Señor de los cielos y de la tierra, como aquel que dice y es, como aquel creador de todas las cosas, que hace de la nada, las creaste todo, Señor, y que para ti no hay nada imposible. Señor, hoy venimos delante de ti con nuestros cuerpos enfermos y distintas enfermedades, Señor, pero en primer lugar te damos gracias porque no nos olvidas, pero Señor, trae salud. Trae salud sobre los cuerpos enfermos. Señor, levántate una vez más con tu poder. Levántate con sanidad. Derrama de tu unción sobre tu pueblo. Señor, y en el nombre de Jesús, sean sanos, y aquellos corazones aún que están rotos sean sanos. Señor Jesús, aquellos soberbios sean bajados. Señor, y podamos mirarte a ti y reconocerte en cada una de las pruebas y dificultades y tentaciones. Saber que no hay otra salida, sino que es hacia ti y contigo, Señor. Te damos gracias por habernos llamado. Te damos gracias por llamarnos hijos. Señor, y te doy gracias porque tú estás sobrando en cada una de nuestras vidas. Te doy gracias porque aún a través de las pruebas, dificultades, enfermedad, tú estás sobrando. Señor, pero rogamos, trae alivio, trae sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.